primer Congreso de Agroecología de Extremadura y que se organiza gracias al proyecto Oficina para la Innovación, O4I, ¿vale? Este proyecto lo estamos llevando a cabo desde Fundecif PCTEX, Fundecif Parque Científico y Tecnológico de Extremadura, a través de fondos FEDER, y lo ejecutamos para la Secretaría General de Ciencia, Tecnología, Innovación y Universidad. Lo primero que tenemos es que agradecer a la investigadora extremeña Juana Labrador el habernos ofrecido organizar esta mesa dentro del Congreso y también agradecer a los ponentes que tenemos hoy, ponentes de alto nivel que bueno, desde aspectos más científicos y tecnológicos tratarán la agroecología con el objetivo principal de tender a un sistema alimentario más justo, éticamente justo, más sostenible y más saludable. Doy paso a nuestra moderadora, a la investigadora Juana Labrador, y nada, buenas tardes. Gracias a Fundecif, porque en ningún momento ha habido ninguna pega para organizar esta mesa y aparte nos han ayudado en todo para poder facilitarnos económicamente, que eso también ha sido muy importante, el que hayamos podido traer algunos ponentes a la mesa. Entonces yo espero que esto sea de las primeras experiencias para hacer muchísimas cosas más. Tener en cuenta que de la granja a la mesa es como si dijéramos el título de referencia para hablar de una proposición de la Unión Europea para hacer sistemas agrícolas más sostenibles, pero esta mesa es básicamente técnica, técnico-científica. Nos faltaría también una mesa política que nos dijera, vale, nosotros hemos ofrecido nuestras visiones de la situación, del escenario, pero verdaderamente lo que nos interesa ahora mismo también es cómo va a apoyar la Administración a esto que estamos debatiendo aquí. ¿Qué va a dejar que el agricultor o la agricultora, los ganaderos, sean ellos los que tomen las decisiones y se responsabilicen? Evidentemente sí, pero tiene que haber un respaldo también en todos los sentidos. Entonces, yo solamente puse una pequeñita introducción comentando que los problemas más urgentes del mundo son increíblemente complejos y las razones políticas ofrecidas, si no están respaldadas por un conocimiento profundo, pueden dar lugar a acciones inciertas y controvertidas. Ellos, los que están aquí, que han hecho muchos kilómetros y tienen una enorme experiencia, y es una suerte que no os podéis imaginar, vosotros como alumnos, la gente que está aquí, pues como María, que tiene un conocimiento profundo de lo suyo, de su experiencia y de su trabajo como investigadora, no, pero vosotros como alumnos es una suerte tener aquí a estas personas. Una suerte que hayan hecho los kilómetros que han hecho, que hayan vivido las experiencias que han vivido y que sepan lo que saben y que nos puedan comunicar, aunque sean 10 minutos, 15 minutos, esa experiencia. Entonces considero que tanto la ciencia como la política debe respaldar también, y la ciudadanía, a todas estas estrategias que surgen de la Unión Europea, que a veces lo que generan es más controversia, y también es importante, que afirmaciones. Bien, entonces yo pienso que la agroecología tiene mucho que decir porque es una ciencia con sentido común y tiene mucho que decir basada en todos estos conocimientos que vamos a ver algunas pinceladas esta tarde sobre soluciones para respaldar las acciones que tanto consumidores como agricultores, como ganaderos, como técnicos vayan a tomar a favor de esta estrategia, que es una cosa muy interesante, pero que al final pensamos que no va a tener los resultados que se esperan. Bien, entonces tenemos nosotros esta tarde en la mesa, y por orden de intervención, al doctor Nicolás Solea, catedrático de la Universidad de Granada, a don José Ramón Rituerto, que es el gerente de la empresa Haciendas Bio. No ha venido Susana, Susana debe estar al aparcar. Tenemos a doña Dolores Raigón, que es catedrática en la Universidad Politécnica de Valencia, a Carlos y a Alejandro, que son de Fundecif, a don José Luis Reyes, que pertenece al Servicio de Producción Agraria, que un día de estos, a los que estáis en agroecología conmigo, nos va a venir a dar una charlita sobre cómo se inspeccionan las fincas en agricultura ecológica. Y allí al final tenemos a la doctora Marta Vera, que ella está ahora en Valencia. Marta, ¿estás en? Un centro de Bien, es que ella es muy difícil seguirla porque está en todos los sitios, está en el panel intergubernamental de cambio climático, está en los centros de investigación
Bueno, es un lujo tenerlos aquí y yo espero que al menos a vosotros, como me pasó a mí en un momento determinado de mi vida cuando terminé mi carrera, te cambia la vida con escuchando algo completamente diferente o escuchando lo mismo, pero hay cosas que nos cambian la vida. Entonces yo estoy contenta de que estéis aquí y estoy contenta de que estén ellos. Al final muy contenta. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí, es una ganancia de tiempo porque yo cada vez que vengo a estas cosas lo que hago es aprender una barbaridad de cosas que no conozco bien, que no he oído nunca y voy añadiendo diapositivas a mi presentación. Yo no soy nadie sin un PowerPoint, ¿sabes? Y ahora voy a hacer un esfuerzo para hablar 10 minutos sin PowerPoint, que es mi vida. El caso es que esta mañana hemos tenido ocasión de presentar el efecto sobre la salud de la exposición a contaminantes químicos presentes en los alimentos. La actividad que nosotros hacemos es efecto de las exposiciones ambientales sobre salud humana y fundamentalmente pues por las vías más habituales, la vía alimentaria. Sabemos algo de contaminación atmosférica y calidad de agua, pero fundamentalmente nos hemos interesado durante los últimos años en pesticidas. Y ha habido un montón de información generada durante 30 40 años con los pesticidas habituales, los históricos, el DDT, la clordecona, el Mirex, todo cosas que os sonarán a vosotros históricas, prohibidas hace años, que a nosotros nos han dado de comer porque como son persistentes y el tipo que las vendió en el año 60 dijo, agricultor, use esto, va a servir para siempre. Pues nosotros nos sirve ese para siempre porque todos los que estáis aquí sentados, por jóvenes que seáis, todos tenéis DDT en tejido adiposo, ¿de acuerdo? Toda la población española, toda, tenemos DDT pues de su uso en los años 60, 70 y 80 y la gente joven lo había heredado fundamentalmente de la hembra más vieja que ha estado en contacto con vosotros, que no es ni la vaca ni la cabra, tu madre. ¿De acuerdo? Porque si te tuvo con 33 años y la pobre estuvo 33 años acumulando pesticidas, pues cuando se embarazó dijo, hombre, por fin, una manera de descargarme y además de darte tantas cosas buenas, te dio su carga química de residuos tóxicos. Nosotros nos hicimos famosos investigando pesticidas en la placenta humana. Nos hicimos con 3.600 placentas de España, desde Asturias, Guipúzcoa, Sabadell, Menorca, Valencia y Granada, y con esas 3.600 placentas recolectadas entre el año 2000 y 2002, hemos ido analizando lo que la gente tiene en la placenta. Y comparábamos, porque eso es muy bonito para los investigadores, si las de Sabadell tenían más que las de Guipúzcoa y si las de Guipúzcoa tenían menos que las de Valencia o que las de Asturias. Gran lección. Todas las placentas tenían de todo. Todo lo que se puso en los años 60, 70 y 80 en el medio ambiente, entre ellos el endosulfán, que fue el rey en España de los organoclorados persistentes, que persistió cuando ya se ha prohibido en medio mundo, pues todo eso estaba en las placentas y decíamos, fíjate, no sabemos muy bien cuánto hay en los alimentos, pero sí sabemos que hay una transmisión materno-infantil de esos compuestos químicos. De eso hicimos nuestra vida, de hablar de compuestos orgánicos persistentes, PCBs, dioxinas, pesticidas organoclorados, y alguien nos decía, tenéis que cambiar ya de rollo, eso es antiguo, está prohibido, ya las cosas han cambiado, ahora ya no se usan pesticidas, estamos todos en la lucha integrada, biológica. Y decimos, bueno, nos estamos equivocando, y vamos a los datos y nos enteramos, y lo confirmamos esta mañana, que España sigue siendo el líder europeo de consumo de pesticidas con 78 millones de kilos. Y ha habido una reducción de los 333 millones de kilos que consume Europa anualmente. Pero no ha sido España, ha sido Dinamarca y no sé qué país anecdótico más. Los grandes, que son España, Francia, Italia y Alemania, siguen a la cabeza y España no cede. Ha sustituido los insecticidas por los herbicidas, los fungicidas por los molusquicidas, lo que sea. Pero seguimos consumiendo 80 millones de kilos. 80 millones de kilos entre 48 millones de habitantes correspondemos a medio kilo por cabeza.
¿de acuerdo? Hay medio kilo de pesticida por cabeza, no sabes dónde está, pero te va a tocar. Antes o después vendrá. Y nos dicen, no, está todo bajo control. Solamente el 36% de los alimentos que toman, frutas y verduras que toman los españoles, tiene algún residuo, pero está dentro de la ley. Y le llaman el LMR al límite máximo de residuos para que todos estéis contentos. Lo que pasa es que un tomate puede tener 7 residuos y dice, hombre, el LMR para tal residuo está bien establecido y te da mucha seguridad, pero es que el tomate tiene 7, la ensalada tiene 15 y el menú del día tiene 42. Dime cuál es el efecto acumulado de los 42 residuos. Parece lógico, ¿no? Eso no se considera. Y por lo menos yo me voy a retirar y eso no va a entrar en los números oficiales de la Administración Europea. Y es la más progresista del mundo. El efecto combinado sigue sin estar en la agenda de las agencias reguladoras. Se sigue regulando para el efecto conocido de los compuestos tomados uno a uno. Dice, hombre, pero si el menú tenía 42, tendrás que darme el efecto combinado de los 42. Aquí está, compañera. Pues no. Entonces seguimos fiándonos de una regulación débil que considera que pensar que un número mágico te está dando cierto grado de protección es suficiente. Y como nosotros no entendemos de eso, lo que hacemos, y tenemos acceso a la población, a las placentas de las madres y a la orina de los niños, nos lanzamos y decimos, aquella cohorte de niños de 3.600 que dieron a luz en Guipúzcoa, Sabadell, Asturias, Valencia, Menorca y Granada, los vamos a seguir durante toda su vida. Entonces, cada uno de los hospitales ha ido siguiendo a los niños. Los niños tienen ya 18 a 21 años, ya ni quieren venir, ni quieren que le toquen los testículos. Anda, qué tonterías. Pues él exploraba a ver cómo estaban de desarrollo puberal, pero ya te dice, anda, y vaya mi padre. Bueno, el caso es que los niños han seguido viniendo. Y lo que he presentado yo esta mañana es los niveles de pesticidas modernos, los nuevos, los que dicen que no pasa nada, en la orina de 1.504 niños. De los 3.600 hemos conseguido llamar a 1.500. Y en esos 1.500 hemos visto que el 63%, acordaros, de toda España, periférica, ¿no? Ya nos han acusado de que no está Madrid y entonces es demasiado periférico. Pero de esos 1.600, el 63%, ¿estáis preparados, no? Mean todos los días clorpirifos y organofosforados. No ya que haya en el tomate, en la lechuga o en el pimiento, es que está en la orina. Y hemos presentado como el nivel de presencia de los metabolitos, porque es complicado medirlos, porque como se metabolizan, lo que se mea son metabolitos. La orina de clorpirifos, de metamidofos, de los organofosforados como familia, del diacinón, de todas esas cosas que vosotros conocéis. E insistimos a la Administración de que eso no puede seguir ocurriendo. Y ahora, ya para acabar, ¿de acuerdo? Intentamos vincular eso a ver qué daño puede producir. Y no, esto no es como el DDT, ¿no? Un agente carcinógeno bien diseñado, sino que esto tiene efectos complejos a largo plazo. Y no estoy hablando de la exposición a organofosforados que vosotros conocéis bien, de los trabajadores del invernadero que después de la campaña de fumigación le dan ataquillos y salen con los nervios. Te estoy hablando de la exposición de la población general en el peor momento que puede ocurrir, durante su infancia. Y hemos encontrado, y así se ha publicado en las mejores revistas, una asociación entre esa exposición a órganos fosforados y enfermedades como el déficit de atención y la hiperactividad, los problemas de comportamiento, la agresividad, la falta de atención. ¿Os acordáis ese compañero que tenías tú en clase que estaba todo el día dando por culo en la última fila? ¿De acuerdo? Y que estabais todos hasta las narices, hasta la maestra, diciendo, pero estate quieto ya, Manolito. Y dice, es que ahora se diagnostica mejor el déficit de atención y la hiperactividad. Y decimos nosotros, pues eso está muy bien relacionado con la exposición a órganos fosforados en orina, porque lo que se espera de esos compuestos en la exposición crónica en fases críticas son alteraciones neurológicas de ese tipo, del desarrollo y maduración del sistema nervioso central. Y la experimentación animal apoya nuestro asunto, nuestra experimentación. Entonces lo publicamos así y el 30 de enero del año 2020 Europa prohíbe el clorpirifos.
a lo grande. A partir del 30 de enero del año 2020, en pleno COVID, se prohibió en Europa el uso de clorpirifos en todas sus aplicaciones. Y yo mostraba esta mañana cómo el 31 de enero del año 21 Alemania denunciaba a España porque las naranjas de Valencia seguían teniendo mucho clorpirifos y era una ilegalidad, cuando un año antes era legal, hasta en los niveles que presentaba, pero un año después ya era pecado, ¿de acuerdo? Y entonces empiezas a plantearte, y este es el fin de la presentación, empiezas a plantearte, vale, el 30 de enero se suprime, las razones que aduce Europa para la suspensión de las ventas de clorpirifos en Europa, que no en Estados Unidos, que sigue utilizándose libremente, es el daño probado para la salud humana, no ambiental, humana, y dice, ¿quién va a pagar las facturas del daño atribuido? ¿Quién va a hacerse cargo de todo lo que has jodido? Porque tú has hecho una enorme ganancia, lo hablamos de esto, con la venta de este producto. Ahora tendrás que decirme quién va a hacer frente al daño del tratamiento de un niño autista, que no sabéis lo que vale un niño autista, de un déficit de atención, o como dicen los franceses, que lo han dicho en voz a grito, la pérdida de 2,5 puntos en el coeficiente intelectual en los últimos 15 años, de toda la población europea. De tal manera que ya hay un 14% de inadaptados en Europa. Y todo eso es un juego de salón. Hay alguien que se cree que nosotros seguimos investigando en salud humana porque nos satisface, nos hace currículo y nos hace catedráticos. Dice, ¿tú te das cuenta de la gravedad? ¿Sabéis una de las cosas peores? Que todos estos trabajos los habéis pagado vosotros ya, porque trabajamos de funcionarios para la administración en la sanidad pública. Y todo esto es producción científica competitiva en las mejores revistas, que está a disposición de todo el mundo, pero que parecería que los políticos miran para otro lado y no lo tienen en cuenta para sus decisiones. Para acabar, es el momento de decir, tú tendrás que hacerte cargo de la factura del daño atribuido a estas exposiciones, porque socialmente, me preguntaba el compañero, ¿y quién paga eso? Digo, pues en principio lo pagamos todos porque se hace cargo el sistema público sanitario. Y me dice él muy sabiamente, y te voy a pisar la intervención, me dice él muy sabiamente, también lo has pagado tú, en lo que te has ahorrado por comprar una materia prima, unos frutas y unas verduras a un precio que era el que no correspondía, porque está pagando miserablemente una cosa muy mal cultivada. Entonces te piensas, y que yo siempre digo, a ver, esto, si lo que nos había enseñado durante todos estos años es come de cercanía, come de temporada, come no procesado, y nos había enseñado a que come ecológico, y por último, por culpa de algunos que están aquí, paga el precio justo por lo que estás comiendo. Si tienes que escatimar, escatima en la telefonía móvil, pero no en la calidad de tu comida. Habrá que decirle a la gente, vamos a ver si podemos repensar el asunto, pagamos el precio justo y comemos libre de pesticidas. Porque comer con pesticidas te va a salir muy caro en tu salud y en tu cuenta. Gracias. No, bueno, primero tengo que pedir disculpas porque voy detrás del doctor, que bueno, que deslumbra a cualquiera. Me voy a atrever a añadir algo desde la. Nos ha dicho que el DDT está nos lo han pasado las madres, es verdad, él lo sabe muy bien. Yo sé otra cosa, es que todavía está en el suelo. Y no poco, en la mayor parte de los suelos agrícolas que se cultivaron hace 40, 50 años, está DDT. ¿A qué niveles? Bueno, pues a niveles detectables, a los niveles que se quiere detectar, porque cuando hablamos de límites de LMRs o de límites de residuos, todo es relativo.
los laboratorios pueden llegar hasta donde pueden, o hasta donde quieren, o hasta donde quiere la sociedad que llegue. Ahora se está llegando a 10 ppb, que está bastante bien, pero es que debajo de 10 ppb nos vamos a encontrar todo lo que, estoy seguro, todo lo que se ha usado en los últimos 50 años. DDT seguro, y todos los organoclorados, y el glifosato, y todo lo que estamos acostumbrados. Yo, he tenido la suerte de conocer bastante de la agricultura convencional cuando era joven. Ahora llevo muchos años en la agricultura orgánica, pero también he tenido la suerte de conocer muchas zonas de cultivo de España y muchos sistemas de cultivo. Lo mismo he estado aquí, que he estado muchos años trabajando en invernaderos de Almería, y uno se queda asombrado de lo que se encuentra en los suelos. Esta no era mi exposición, ¿eh? Mi exposición era otra. De lo que se encuentra en el estiércol. El estiércol, Almería utiliza estiércol, los cultivos ecológicos utilizan estiércol. Es muy difícil encontrar un estiércol que no tenga residuos, pero muy difícil, casi imposible. No sé si serán malos o serán buenos, lo que sé es que los residuos que aparecen en los estiércoles de Almería y a 200 kilómetros de Almería vienen de lo que comen las cabras y las ovejas, que son los residuos de los cultivos convencionales. Es decir, lo que se aplica a los pimientos o a los tomates, los residuos de final de cultivo se los comen las cabras. Con las cabras se hacen queso. ¿Qué creemos? ¿Que el queso de esas cabras que han comido no tiene todo? Esto lo tiene. A uno le puede preocupar más o menos, o nada. Pero no vamos a negar que eso no lo estamos comiendo. Lo mismo que no vamos a negar que se están utilizando productos ahora admitidos, legales, que 6, 8, 10 años después de dejar de utilizarlos en un suelo, siguen apareciendo en el suelo y siguen apareciendo en los tejidos de las plantas que se cultivan, a niveles detectables. O sea, hay productos, aquí no hay nadie de casas de productos, yo me sé, Flopiran, me podría decir varios. No tanto en Extremadura, que es una tierra en ese sentido, bueno, no privilegiada o desgraciada, porque no tiene estos cultivos intensivos, tal, pero donde los hay, los productos están en el aire y están en los plásticos, y cuando uno manda a hacer esta no era mi exposición, pero es por asustar un poco, cuando uno manda a hacer un análisis de residuos de sus productos ecológicos, y le dice a una persona, vete y coges 4 zanahorias o 3 manzanas o tal, y me lo vamos a mandar al laboratorio para asegurar que eso no tiene nada por encima de 10 ppb. Yo lo sé porque no lo he empleado. Alguna vez tienes una sorpresa, porque las derivas no son derivas de 20 metros, las derivas son de cientos de metros. Pero es que te salen productos y dices, ¿pero esto qué coño es? Pues poco a poco vas aprendiendo. Hay una cosa que sale mucho, que es el DIT, por ejemplo, que es, y sale, y dices, ¿qué coño es esto? Pues eso es el aután. El aután, todos estos antimosquitos que la gente se da porque pican mucho los mosquitos, que nosotros nos damos, que damos a los niños, eso es tan residual que una persona que se da aután por la mañana y va a las 3 de la tarde y no se pone unos guantes y coge 3 manzanas, y esas manzanas las manda a analizar, sale el aután. Y ahora voy a lo que iba a decir. Habré consumido 3 minutos, ¿eh? 45 Una cosa también, ¿quién lo paga? Y esta es la parte, digamos, de discutir. No venía a opinar, venía a dar datos, pero es que... no, es que es lo que me gusta, lo otro lo intentaré hacer muy rápido. ¿Quién lo paga? Lo estamos... ¿Esto por qué está ocurriendo? Está ocurriendo porque somos una sociedad que nos han acostumbrado a una cosa, que es que la comida es barata. Las telecomunicaciones no, la gasolina no, pero la comida es barata, y si no es barata protestamos. Y la comida se hace barata porque hay medios de hacerla barata, que es el empleo de materias peligrosas, de técnicas peligrosas, de deterioro del medio ambiente, de deterioro de la fertilidad del suelo. Y yo no creo que la culpa sea del productor, ¿eh? No es del productor. Esta es la sociedad en la que estamos, un poco mierda,
pero todos estamos contentos comprando las manzanas a 1,5 kilos, a 1,5 €, y es imposible cultivar eso si no es con el clorpirifos antes, y ahora, bueno, pues ahora serán unos reguladores de crecimiento que dentro de 15 años diremos que son horrorosos, como fue el dimilín en tiempos que se usaba, o era el alar, o era el cicocel, es que os puedo decir montones que está todo prohibido. Y estamos acostumbrados a comprar barato. Bueno, si no cambiamos la mentalidad, es muy difícil que la agricultura cambie. El agricultor, ahora entro, os lo diré. Bueno, voy a intentar ir rápido, dando 4 pinceladas, que es para lo que Charo me ha invitado, no para que opine. Siempre que hablamos de qué puede hacer la investigación por la agricultura ecológica, o por todo esto de la granja a la mesa, de la cercanía, yo lo de comer de cercanía solamente sea por el transporte, porque a mí comer de cercanía me da la misma seguridad que comer de lejanía. Lo único que una cosa ha sido transportada y la otra no. Pero que el que está cerca puede estar haciendo las cosas igual de mal que el que está lejos, ¿eh? Además, no debemos decirlo porque nuestra agricultura vive de alimentar a la lejanía. ¿Quién alimenta a los de Madrid o a los de Barcelona o a los de Alemania? Somos nosotros, es nuestro negocio, no nos equivoquemos. Es nuestra vida más que nuestro negocio. Bueno, siempre hablamos de 3 pilares, que es la fertilidad, la nutrición del suelo, la protección de plagas y enfermedades y el manejo del suelo, de la cubierta estas son los 3 capítulos. Yo quiero introducir una cosa, que es la sostenibilidad. No la sostenibilidad también, pero no únicamente la sostenibilidad esta que pone, que todo el mundo interpreta rápidamente, nos apuntamos y decimos, la sostenibilidad, la ética, la sostenibilidad del medio ambiente, seguro, pero la sostenibilidad del productor. No vamos a hacer nada si queremos imponer o proponer o obligar a prácticas que hagan que la actividad agraria sea insostenible desde el punto de vista económico. Esto hay que tenerlo en cuenta cada vez que proponemos algo, porque nos permite mirar de un poco más lejos y con un poco más de imparcialidad cuál es el problema. Porque no vamos a negar una cosa, yo no lo voy a negar, podemos discutir, producir sosteniblemente, ecológicamente, es más caro que producir convencionalmente. No un poco, no marginalmente más caro, es más caro. Es decir, cuesta más dinero al productor. Y la única manera que tiene de que eso sea sostenible y rentable para él es recuperarlo vía precio. Es decir, los alimentos han de ser más caros. No quiere decir que el que le cueste a él más euros sea intrínsecamente más caro. ¿Por qué? Porque no se está considerando que hay sistemas de producción que están externalizando sus costes. Sistemas de producción convencional que externalizan la contaminación. ¿Quién paga la contaminación? Yo no. ¿Quién paga el deterioro de la fertilidad del suelo? Yo no. ¿Quién paga el deterioro de la salud de la población y de la salud y de su propia salud? Yo no. Eso se externaliza. Y la agricultura ecológica no monetiza, que es una palabra, no monetiza las ventajas que tiene. No monetiza la defensa del medio ambiente, la defensa o cuidado de la salud de los trabajadores y de los consumidores. Entonces, digamos que jugamos en otra liga. Eso es así, y solamente se soluciona, el agricultor solamente tiene una manera de hacer rentable su producción, vía precio. Pensemos que el precio de todo esto va a ser más caro. Esto del tenedor, de la granja a la mesa, significa que la carne, hablan que va a ser el 30% más cara, que los cereales van a ser el 15% más caros, y otros dicen que no tiene por qué. No, eso va a ser más caro, sí o sí, no hay otra. Producir ecológico le cuesta más dinero al agricultor. Y ahora iba a... ¿Cuánto llevo, Charo? ¿Ah, sí? 3 minutos me quedan así. Dale el micro. No, me quedan a mí. Bueno, oye, pues entonces ya, esto no es lo que iba a decir, pues, entonces ya me quedo totalmente desasistido, que la investigación, no, ya no me vale todo esto.
en realidad, investigar, hay que investigar mucho, no podemos ser localistas pensando que desde Extremadura vamos a cambiar nada, no vamos a cambiar nada, no vamos a investigar nada, sí investigaremos algo puntual, un problema puntual, pero es que hay muchísimo conocimiento en el mundo. Lo más que podemos hacer, lo que debemos hacer es adaptar el conocimiento a nuestras circunstancias. Entonces, si estamos hablando de cómo vamos a controlar la hierba del suelo o la cubierta vegetal o lo que sea, hay maquinaria, hay técnica, hay conocimiento, maquinaria de todo tipo, tenemos que adaptarlo a nuestros cultivos, porque a lo mejor los americanos pueden hacer un cover crop y ponen luego la soja porque les llueve en verano, pero que es que aquí lo que tenemos es tomate y es maíz, y el que tiene lechugas, no vamos a pensar que las lechugas que se cultivan en Murcia se pueden cultivar entre la hierba, porque hay cultivos que necesitan estar libres de hierba durante y otros no. Hay mucha variabilidad ahí, tenemos que adaptarnos. Protección de plagas y enfermedades, bueno, lo mismo. Yo creo que hay un avance enorme, hay un conocimiento en el mundo cada vez mayor. ¿Cuál es el problema que veo yo esto? Que hay que ser capaz de diferenciar el trigo y la paja. Eso el agricultor tiene muchas dificultades. Hay muchas empresas que han encontrado aquí un nicho y están metiendo al mundo agrícola cosas que yo creo que no valen para nada. La mayoría, ¿eh? La administración puede hacer mucho en discernir y también debe hacer mucho en facilitar el registro de productos, sobre todo microbiológicos, que parece que es un mundo, registrar algo que se sabe que no tiene ningún problema. No es lo mismo registrar un clorpirifos que registrar una bacteria, un hongo que se sabe. No puede costar 10 millones de euros eso. Y en cuanto al manejo del suelo, que es la tercera parte, bueno, pues es exactamente lo mismo. O sea, conocimiento hay en el mundo, maquinaria hay en el mundo. Yo creo que esto ya lo he dicho, porque lo que no he dicho ha sido lo de la fertilidad. Y lo de la fertilidad del suelo, que me lo he pasado, porque eso se llama materia orgánica, básicamente. Y habría que hacer un ejercicio de realismo. No hay materia orgánica en el mundo para producir los alimentos que necesita el mundo. Charo cree que sí, yo creo que no. Ahora mismo nos peleamos por la materia orgánica. ¿Nos peleamos con quién? Con los productores de energía, con los que alimentan animales. No hay. Y cuando la agricultura y cuando la ganadería disminuya, que va a disminuir, menos todavía. Ahí hay una línea de investigación potente. Gracias por esta oportunidad, ya lo he dicho esta mañana, lo vuelvo a decir ahora por la tarde y lo volveré a decir mañana donde estemos, porque la oportunidad, la verdad es que ha sido brillante y la organización también. Y tener la oportunidad de estar esta tarde aquí con vosotras, pues me va a hacer hablar de una cosa que no pensaba hablar. Porque de lo que pensaba hablar, la verdad es que esta mañana ya está ahí, como va a estar grabado, yo creo que cada una y cada uno de vosotros lo podrá pinchar en un momento, y teniendo en cuenta que esta mesa tiene un objetivo, que es la innovación, pues me ha parecido interesante hacer ese quiebro hacia la innovación alimentaria. Primero porque tenemos dos compromisos. Uno que es a corto, que es el compromiso que nos marca Europa, este panorama del campo a la mesa, de la tabla a la mesa, ya sabéis. Y ese compromiso tiene fecha, de tal manera que tenemos que hacer los deberes para cumplir con lo que se nos va a exigir en materia de llegar al 25% de la superficie agraria útil en modelo sostenible de agricultura ecológica. Y eso pasa por la innovación, aunque la innovación sea
recuperar el trabajo ya hecho, pero pasa por esa innovación. Y luego tenemos el compromiso de largo, que es el planeta. El planeta que ya nos está gritando, que nos está diciendo: me estás maltratando, no podemos seguir así. Como ya luego Marta nos contará, no solamente con el clima, sino con lo que está pasando con la contaminación del suelo, con la contaminación de los alimentos. Y ahí tendremos ese panorama para también actuar y actuar con la innovación que nos llegue en cada momento. Yo cuando hablo del planeta siempre digo lo mismo, la anécdota. No sé si habéis visto, ¿por qué? Porque es que el planeta que tenemos es este, es el planeta Tierra. Y ahí va la anécdota. No sé si habéis visto las fotografías estas que ya han salido de Marte. Qué feo que es Marte. ¡Qué feísimo! Eso para irse a vivir, no. Vamos a innovar en lo que tenemos, en este planeta que tenemos, pero habrá que innovar cuidándolo, respetándolo, haciendo ese modelo de transición al sistema alimentario justo, y ahí es donde entra también lo del precio, ¿eh? Los productores, las productoras necesitan que no se les infravalore ni se les supra, sino el precio justo que tiene que tener el alimento. Y bueno, en la línea de esa innovación, creo que la innovación nos tiene que llegar por 3 vías. La innovación en la materia prima, es decir, en el sistema de producción para garantizar todos los parámetros de sostenibilidad que estamos indicando, y ahí desde luego innovar en los procesos, recuperar lo de las cubiertas, el uso de la materia orgánica, pero seguro que aparecen también nuevas estrategias. Lo digo también porque hay mucha juventud por aquí y esas estrategias tienen que venir, sí, miraros entre vosotros, que lo de aquí ya está a otro nivel de edad. Vosotras tenéis ahí esa oportunidad para trabajar en líneas que hagan esa sostenibilidad una realidad. Innovar en el conocimiento y la aplicación de nuevas técnicas, manejo, equilibrio en el sistema de producción, y eso requiere trabajo, esfuerzo, innovación. Una segunda parte que es la innovación en el proceso, en la transformación. ¿Por qué? Porque nos hemos hecho relativamente comodones. El modelo de vida que tenemos también nos lleva a esa comodidad y queremos ya unos alimentos que a la hora de procesar nos lleven poco tiempo, así como nuestras abuelitas tenían todo el día para poner el puchero y el puchero permanecía horas. Nosotros vamos a la inmediatez en la cocina, aunque luego nos sentemos delante del sofá o de la tele y estemos viendo programas de cocina durante 4 horas, pero a meternos en la cocina en el corto espacio. Entonces hay que innovar en esa transformación, no solamente para la comodidad del tiempo, sino para mantener un alimento procesado, pero que realmente se llame alimento. Es decir, ¿qué es lo que ha estado pasando en las últimas décadas cuando se ha pedido que se investigue en seguridad alimentaria? Que la seguridad alimentaria se ha convertido en introducir más carga química en el alimento procesado. ¿De qué seguridad alimentaria estamos viviendo o estamos haciendo? No, yo quiero seguridad alimentaria, pero reduciendo, evidentemente, esa carga química. Yo no quiero nitratos para garantizar una carne procesada. Yo no quiero un benzoato para garantizar
un tema de conservación de unos cereales. Hay que realizar otro procedimiento, otra transformación que no incremente la carga química. Y además está la tercera patita de esta investigación que de alguna manera engloba también. Bueno, antes de la tercera patita hay otras cuestiones más con el tema del proceso. Y es que el sistema planetario, como lo estamos viendo, la demanda de fuentes de energía, nos va a llevar a tener que introducir innovación en el sistema de transformación de alimentos que sea más rentable. Rentable energéticamente, rentable también bajo el modelo de economía circular, rentable también en el tema del desperdicio de recursos, y hablamos de embalajes, hablamos de plásticos, y seguramente eso tendrá también sus repercusiones en la salud al disminuir toda esa carga en el embalaje, y ahí también hay que innovar. Hay que innovar en cómo introducir y seguramente innovar también en los procesos de formación a los consumidores y consumidoras. Intentar llegar a esa masa de concienciación en todo el proceso al sistema alimentario sostenible. Y ahora sí, nos vamos ya a esa tercera pata que es pues llegar al alimento, aunque el alimento también incluye esa materia prima e incluye también el modelo de transformación. Pero llegamos al alimento. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta, y eso hay que tenerlo en cuenta para todos y todas las que estemos trabajando en el tema de innovación, y es que el alimento tiene que contar una historia. La historia es muy importante. Si el alimento va a una comercialización en fresco, indicar que esa lechuga ha sido producida por un grupo de agricultores que mantienen una zona en riesgo de despoblación, que mantienen la biodiversidad del territorio, que utilizan variedades autóctonas que si no fuera por ellos estarían ocultas en un armario, eso es importante. De la misma manera que contar la historia de las ganaderas, de los ganaderos que utilizan esos pastos, que mantienen los bosques, que ese es el mensaje, la historia que está detrás de la materia prima. Pero también historia en el proceso de transformación. Si comparáramos esta mañana ponía el ejemplo de la salsa de tomate, pues voy a seguir con la salsa de tomate. Si ponemos en la misma mesa 2 salsas de tomate y en una salsa de tomate, en el etiquetado, te dicen procedente de producción ecológica, tomate de la variedad, la que sea, cultivado en la sierra, pues del Jerte porque es la que me viene, o en la Vera. Esa historia bien contada, bien narrada, o incluso incluir la huella de carbono en la cual se ve ya si ha habido disminución o no disminución. Están transmitiendo ese mensaje hacia el modelo de alimentos dignos que la población pues se merece, porque nos lo merecemos todas y todos. Bueno, ¿Hola? ¿Se oye? Sí, vale. Bueno, pues muchas gracias también, ¿no?, por la invitación.
Yo creo que también voy a cambiar un poquito el guión con respecto a lo que me habíais pedido, con vuestro permiso, ¿no? Ya que estamos aquí hoy para emitir cambios. Y de hecho tengo que confesar que ni sabía que la mesa iba sobre la granja a la mesa, entonces voy a aprovechar que va sobre la granja a la mesa para ceñirme a lo que es el tema de la granja a la mesa, ¿no? Bueno, la granja a la mesa, que como todas sabéis no es una política, una serie de objetivos que plantea la Unión Europea, en el que otras cosas, como ha señalado Lola, pues se pide, ¿no? Que ya tengamos un 25% de superficie agrícola útil cultivada en ecológico, que se reduzca un 50% el uso de antibióticos, el uso de pesticidas, que se favorezcan los circuitos cortos de comercialización, se plantea la reducción del consumo de carne, así de forma leve en la granja a la mesa, ¿no? Es decir, se reconoce la problemática vinculada a la producción y consumo de carne que tenemos a nivel mundial, ¿no? Y básicamente la granja a la mesa es una apuesta que, bueno, para las personas que somos como bastante radicales en este sentido, nos parece flojita, pero reconocemos que en el contexto, ¿no?, en el que nos movemos es un avance importante, ¿no? Es decir, que realmente está planteando una serie de objetivos que de hecho muchas personas que ¿no?, pues el propio sindicato agrario y demás, pues han dicho que eso no se podía cumplir, ¿no? Pues que realmente ha habido también una serie de rechazos por parte de las protagonistas y los protagonistas que tienen que luego cumplir pues con las exigencias de esta normativa, ¿no? Pero bueno, al final un poco lo que nos viene a decir la granja a la mesa es que el sistema alimentario en el que vivimos es un reconocimiento político, ¿no?, al más alto nivel, como es la Comisión Europea, de que el sistema agroalimentario que tenemos está totalmente roto, que es un sistema absolutamente desequilibrado y generador de muchísimos problemas, ¿no? Y al final es un poco lo que pasa, que plantea algunas estrategias. Yo entiendo que al hablar de transición, ¿no?, si queremos ir del punto A al punto C, pues antes hay que pasar por el B, ¿no? Entonces la problemática de las transiciones siempre es quedarte a la mitad, quedarte en el B porque piensas, bueno, pues ya estamos bien, ¿no? Nunca estamos bien, siempre hay que mantener el objetivo, que es la transformación radical del sistema en el que nos encontramos, ¿no? Y una de las deficiencias que tiene la granja a la mesa es que básicamente una de las problemáticas que nos ha llevado al punto en el que estamos es esa transformación en el sistema de valores en el cual pues hemos ido introduciendo el sistema alimentario, ¿no? Y aquí ha habido, de hecho, el compañero, perdona que no me acuerdo del nombre, José Carlos, ¿no?, que decía, José Ramón, es que me está pasando que es que últimamente estoy perdiendo un poquito de oído, ¿no?, aparte de vista, ¿no? Entonces, obviamente, estoy siendo mayor, tampoco no sé si es que tengo la oreja sucia, que lo comentamos ya, tengo un topón de cera o algo, pero no oigo muy bien. Los órganos fosforados, bueno, en fin. José Ramón. Entonces, él decía, porque tenemos que ganar la vida, esto es nuestro negocio, y luego ha dicho, bueno, pero nuestra vida, ¿no? Claro, está claro que la agricultura es negocio y vida. El problema es que en los últimos años ha sido más negocio que vida. Entonces, muchas personas que obviamente, ¿no?, muchas han tenido que abandonar. Esta mañana daba las cifras, tenemos una pérdida de 4,6 millones de explotaciones agrarias entre el año 2005 y el 2016 en la Unión Europea, 420.000 al año, 35.000 al mes, es decir, una sangría constante de pérdida de explotaciones. Aquellos que sois técnicos agrícolas y yo, por ejemplo, que soy veterinaria, pues nos va a faltar el empleo, entre otras cosas, porque no olvidemos que nosotros tenemos trabajo porque existen personas en el territorio que son productoras de alimentos, ¿no? Entonces, ha habido un cambio de valores importante que la estrategia de la granja a la mesa no recoge, que falla absolutamente en recoger este cambio de valores necesario para poder introducir algunos de los cambios que estamos comentando aquí, para que los sistemas agroalimentarios realmente sean saludables y sostenibles. Y yo, y no es solamente hablar, ¿no?, de justicia, ¿no?, social, es hablar de, obviamente, de ecologismo, es hablar de feminismo, es hablar de muchísimos elementos que parece que sean lejanos a los sistemas alimentarios, pero que los sistemas alimentarios juegan un papel central en todo y cada uno de estos ismos. Pero me parece que hay un tema, ¿no?, que es que realmente poner la agricultura en el centro, ¿no? Nosotros somos una sociedad que tendemos a la industrialización, al centro, a lo urbano, ¿no?, a lo cosmopolita. Me parece que aquello es donde está el desarrollo. Y hemos perdido una serie de valores rurales, una serie de valores donde realmente es en la periferia donde se conservan estos aspectos, ¿no? Y claro, el agricultor y la agricultora que pierde peso porque el sistema socioeconómico en el que vivimos, la agricultura, yo creo, bueno, me acuerdo cuando era pequeña, yo no sé si esto seguirá siendo así, pero cuando había EGB, ahí me enseñaban, ¿no?, que el desarrollo o un país desarrollado era cuando había un porcentaje muy pequeño de ese PIB procedente de la agricultura y era el sector servicio, el sector industrial que te daba y te garantizaba desarrollo, ¿no? Pero claro, esto hace que el conocimiento de los agricultores y que los agricultores y la agricultura en sí mismos pierdan valor social. Y claro, esto es lo primero que hay que cambiar. O
sea, cuando nosotros tenemos en la escala de valores el médico, ¿no?, con el respeto de, por supuesto, Nicolás, lo tenemos puesto en un estatus social muy elevado, pero no olvidemos que el médico al final cura enfermedades, pero es que el agricultor y la agricultora son los que tienen que prevenir que enfermemos nosotros y que enfermen nuestros territorios, son los que están gestionando nuestros territorios, que sean saludables, y además son los que un buen agricultor, una buena agricultora, que es capaz, ¿no?, o que ha sido capaz de no sucumbir, ¿no?, a la rueda de la industrialización, ¿no?, y que realmente pues ha podido mantener una serie de conocimientos y una serie de estrategias, ¿no?, también en diferentes contextos, le ha permitido pues producir de una forma sostenible y saludable, pues garantiza la salud de las personas, pues como muy bien nos estaba también comentando antes Nicolás, y él no lo ha dicho antes, lo ha dicho esta mañana, pues cómo se ve perfectamente cuando las personas, los niños, pasan de una alimentación convencional a una alimentación ecológica, cómo se reduce de forma drástica la cantidad de compuestos químicos que emiten de forma diaria, ¿no? Es decir, que realmente la necesidad de cambiar nuestros valores, de poner la agricultura, los agricultores y las agricultoras en el centro y darle el valor social que realmente tienen como personas cuidadoras de nosotras mismas y de nuestro planeta, pues es fundamental. Y mientras no cambiemos esto, pues estaremos haciendo parchecitos, que está bien, y los parches siempre son importantes y nos permiten ir avanzando, pero el cambio sistémico fundamental no se conseguirá, ¿no? Y esto me parece que es importante. Y ahora, si quieres, menciono 4 cosas de cambio climático, que es lo que me habías pedido. Básicamente un poco pues para vosotras y para vosotros, porque esta mañana pues los que estaban aquí pues ya lo han escuchado, ¿no? Pero bueno, sí que en esta papel central, ¿no?, que juega la agricultura y la alimentación, ¿no?, y que tiene esa relación con todos y cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Entiendo que estáis al corriente, ¿no?, del Plan 2030, que tiene relación, pues como también señalaba esta mañana, con todo y cada uno de los límites planetarios: cambio climático, pérdida de biodiversidad, 1 millón de especies en peligro de extinción, la agrobiodiversidad ya sabéis que la tenemos por los suelos, pérdidas de razas autóctonas cada día, ¿no?, pérdida de variedades tradicionales que son fundamentales, son un tesoro para realmente garantizar la resiliencia de la vida en la tierra, garantizar la alimentación futura en un contexto de cambio climático, o el tema de los usos del suelo, del agua, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que el sistema alimentario tiene emite entre el 21 y el 37% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero, entonces es una cifra bastante importante, y aunque normalmente cuando hablamos de cambio climático, también lo comentaba esta mañana, la gente pues suele pensar en el transporte, suele pensar, ¿no?, en los edificios, en tal. Claro, realmente con cambio y transformaciones importantes en los sistemas alimentarios tendríamos una capacidad muy importante de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? En el informe de suelos que nosotros, ¿no?, desde el IPCC publicamos en el año 2019, muchas de las estrategias encaminadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero están vinculadas con la agroecología, con los conocimientos tradicionales, como tiene que ver, pues, como digo, pues el uso de estas variedades tradicionales, variedades olvidadas, que tiene que ver pues con las rotaciones de cultivo y las asociaciones de cultivo, que tiene que ver con los acolchados, con la recuperación de materia orgánica y la incorporación de la materia orgánica al suelo, o que tiene que ver pues con la incorporación de la leguminosa, por supuesto en las rotaciones, pero obviamente también en nuestra dieta, ¿no? Y esto nos vincula también al tema de la dieta, como también nos pide la Granja a la Mesa, que reduzcamos el consumo de carne. La producción de carne supone el 18% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero, ya sea de forma directa, como ocurre con los rumiantes, en forma de metano, o de forma indirecta, como ocurre con los monogástricos, en este caso fundamentalmente el cerdo y el pollo. El 77% de la carne que consumimos a nivel mundial es cerdo y pollo, es decir, que realmente la gran culpa, por mucho que se hable de los rumiantes, lo tienen los monogástricos producidos de forma intensiva, fundamentalmente porque para la elaboración del pienso ya sabéis que hacen falta una serie de cereales y leguminosas, en este caso la leguminosa como es la soja, que se produce en Brasil, por poner el ejemplo. En Brasil, en Argentina, pues tenemos deforestación asociada para la producción de soja en forma de monocultivo. Esa deforestación produce emisión en forma de CO2, entonces luego la transportamos, más CO2 todavía, y la producción en monocultivo, sabéis que también requiere uso de fertilizantes que producen óxido nitroso, que es otro gas de efecto invernadero con un potencial de calentamiento global que es 296 veces más alto que el CO2, ¿no?, que tiene como unidad, que es la unidad, digamos, ¿no? Y con una persistencia además en la atmósfera de varios de cientos de años. Pero el CO2 también dura varios cientos de años y el óxido nitroso también varios cientos de años, mientras que el metano solo dura 10 años. Bueno, dicho esto,
que entonces la emisión en forma o sea, directa, ¿no? Indirecta por la deforestación, la emisión directa mediante la utilización de fertilizantes, y también me parecía que era importante en este sentido pues destacar que el sistema alimentario globalizado supone entre el 5 y el 10% de las emisiones de transporte, entre el 5 y el 10% total de las emisiones de gases de efecto invernadero vinculadas a la producción y consumo de alimentos. Cuando decimos consumir de proximidad es importante, pues sí es importante, ¿no? Para reducir las emisiones asociadas al transporte, y es importante porque permite recoger los alimentos más cerca del periodo de maduración y por tanto que sean más nutritivos. O sea que realmente, aunque entiendo lo que comentabas tú antes, José Ramón, pero es que claro, hay que cambiar todo el sistema y obviamente esto no es una tarea fácil, ¿no? Cuando el sistema te cambia, pues sí tenemos que consumir alimentos de proximidad, ¿no? Por muchos motivos. Y luego quería destacar también el cambio de patrón importante, ¿no? Aparte de cambios en la estrategia, en los manejos de producción, también cambios en los patrones de alimentos, del consumo de alimentos, reducir el desperdicio alimentario, ¿no? Sabéis que uno de cada tres, bueno, un 33% de los alimentos que se producen nunca llegan a ser consumidos, con todo el impacto ecológico que tiene esto. Y en caso de las emisiones de gases de efecto invernadero supone entre el 8 y el 10% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, que realmente cuando yo era pequeña, que se me decía, ¿no? No, que hay mucha gente en el mundo que pasa hambre. Cuando era pequeña, además, fueron la que haya sequía, en el África subsahariana, estaba en la tele, pues siempre, ¿no? Pues los niños muy desnutridos y tal, y era como moralmente impensable dejar un plato, ¿no? Dejar comida en el plato, porque obviamente pues había esta problemática que sigue estando, aparte de otras que se han sumado, ¿no? Como la malnutrición por sobreconsumo, pero hoy además es que dejarse comida en el plato es un tema, además a nivel ecológico, un suicidio, ¿no? Es decir, que realmente no se puede dejar nada en el plato porque ya os comento que supone entre el 8 y el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Con esto lo dejo y luego ya continuamos charlando un rato. Bueno, pues buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y siento mucho haberme perdido un trocito de tu ponencia. Bueno, pues he dejado aquí los papeles que traía preparados, estamos un poco todos en esta tónica, pero simplemente porque, aunque yo vengo a hablar de la producción de carne ecológica, hay muchas ideas que traía que están en sintonía con lo que vosotros habéis venido hablando, ¿no? Para mí, lo primero es que la producción ecológica, la ganadería ecológica, no la podemos desvincular de la agricultura. Cada día más se pide que todo sea en un ciclo cerrado, que todo lo que se consuma vuelva al medio, y esto no lo podemos dejar. También es cierto que siempre que me veo implicada en temas de ganadería ecológica, me siento como la hermana pequeña de la agricultura ecológica. La ganadería es como que es más difícil de desarrollar. Desde mi punto de vista, la ganadería ecológica, bien para carne, para lácteos, para huevos, para lo que sea, tiene dos pilares fundamentales que hay que cuidar mucho y que son muy difíciles de controlar a veces, que es, por una parte, el tema alimentación de los animales y, por otra parte, el bienestar animal, que engloba a un pilar fundamental, que es la sanidad y la salud de los animales. Ahí sí que creo que hace falta innovación, mucha innovación, para que lo que pretendemos pretendemos se englobe dentro de lo que consideramos un sistema de producción ecológica. Desde que empezó a hablar Lola, me di cuenta de que estoy en la misma sintonía en cuanto al tema innovación. Para mí, creo que este sistema de producción necesita innovación y la ciencia tiene que estar ahí. También creo que la persona del consumidor abstracta es verdad que cada día está más preocupada por la salud, cada día está más preocupada por la información que leemos, no las etiquetas, la información, aunque también las etiquetas,
pero necesita más. O sea, si nosotros desde la parte de la ciencia podemos dar datos, el consumidor los va a tener en cuenta. Y además creo que hay que hacer un esfuerzo por enamorar al consumidor en los productos ecológicos. Aún más, el sistema de, o sea, los consumidores están, en realidad están abiertos. Y voy a decir una cosa que para este foro es una tontería seguramente, pero hablando del consumidor en general, el consumidor cuando ve carne, mucho, a un porcentaje alto, no piensa carne, animal, que ha comido, dónde ha estado. Muchos no. Pero es que eso es un poquito, yo me siento también responsable porque es falta de formación, lo que tú decías. Falta de formación a los consumidores. ¿De dónde vienen los productos que consumes? La mayor parte de nosotros, voy a decir, muchos de nosotros compramos, vamos al Lineal o vamos a la carnicería y compramos. Pero no nos hacemos muchas preguntas que deberían estar implícitas en el producto y en el alimento. Por otro lado, la producción de carne en general y la ecológica, por supuesto que en particular, desde mi punto de vista, tienen otros problemas añadidos a la hora de la comercialización. Como son, yo puedo ir a una frutería y comprar en mi cesta de mimbre manzanas, naranjas, no sé qué. Los filetes me lo tienen que dar en algún sitio. Cuando yo era pequeña los daban en un papel que metían la carne, ¿no? Ahora mismo la tarea y el producto cárnico nos viene en envases con una cantidad de plástico que me consta, porque en estudios que hemos hecho a consumidores me consta, hay un rechazo total. Cada día el rechazo es más grande. Entonces, ahí también hace falta innovación en cómo vamos a facilitar la carne a los consumidores. ¿En qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Ahí hace falta mucha innovación. Y también, como decía al principio, la parte de la producción está cuidada y está normatizada, pero realmente es difícil. Veréis, nosotros tenemos el privilegio de poder o de tener animales criados, digamos, en el sistema extensivo o semiextensivo, como queramos llamarlo. Pero eso implica muchas otras cosas. Implica cosas buenas como que deberíamos saber transmitir, como estamos cuidando un medio, estamos protegiendo una naturaleza, estamos creando trabajo para la gente alrededor, que suelen ser pueblos pequeños, pero también nos encontramos con que el productor tiene que poder vivir de eso. Y resulta que si viene un año con sequía, pues tiene que sacar el bolsillo y empezar a comprar. Y eso es un problema, eso es un gran problema para todos los tipos de producción, pero para el ecológico es mucho más problema porque está más restringido. Ahí también veo que hace falta innovación. Por supuesto en el tema sanitario, tú que has dicho que eres veterinaria, ¿no? En el tema sanitario, no en todas las especies, pero en muchísimas especies, aves, conejos, porcinos, el uso de medicamentos es a tutiplén. No podemos, bueno, lo que escuché de él, ¿no? No podemos, o no debemos, ¿no? No deberíamos. Y ahí también creo que hace falta bastante trabajo de innovación. Con lo cual, siempre digo que el consumidor es quien tira de la cadena de la producción, es el motor de la producción. Si no hay quien consuma, ¿para qué se produce? Pues deberíamos, y me siento en esa obligación, de aportar desde mi campo, que es la ciencia, datos
características diferenciadoras, algo que además de hacer saber al consumidor que tiene un producto garantizado con una etiqueta en su forma de producción, también tiene estas características que pueden ser diferenciadoras. Y si no las encuentro, al menos no es peor que otro tipo de alimento. No sé si me explico en esto, sino que, bueno, cuando empecé un poquito en todo esto, en Pamplona, allí por el año 96 o 97, que coincidí con Charo en un congreso, todo era, o sea, el mensaje era un poco, que gracias a Dios creo que ha cambiado, el mensaje era un poco como la manzana más fea es la que debe ser coger porque es la más sana y está producida ecológicamente, porque ve, eso ya no. Y además debemos exigir que eso no, pero no nos podemos ir a manzanas enceradas ni a otro tipo de productos que sea tipo convencional. Pero si buscamos, yo por ejemplo, en mi trabajo busco características diferenciadoras de la producción ecológica de carne de vacuno frente a otro tipo de producción. Sí, si no la encuentro, no importa, no es peor que las otras. Buenas tardes. Bueno, como todavía habéis cambiado el guión, yo también lo cambio, ¿no? Siguiendo con la información que decía Susana, yo he conocido muchas veces una frase muy bonita que era: ¿para qué sembrar trigo si el pan se compra? Pues creo que hace falta muchísima información para que no se piense de esa manera, ¿no? Como los que toman salsa de tomate y no saben de dónde viene el tomate. Bueno, yo voy a ser muy breve. Con mi proximidad a la administración, pues me toca hablar un poquito y recibir sobre todo algo más. Quería aportar dos capítulos que no se han comentado en toda la mañana ni ahora tampoco, respecto pues a lo que puede significar dentro del plan este de la granja a la mesa y de la política europea, políticas verdes europeas, los dos apartados que corresponden a la agricultura ecológica y que sería, o mejor dicho, van encaminados a esa pérdida o a mitigar la pérdida de las pequeñas explotaciones agrarias y lo que son pequeñitos productores, que en el nuevo reglamento de la Unión Europea de la agricultura ecológica sí van a estar incluidos dentro, o sea que se va a hacer una certificación de pequeños agricultores. La forma no está todavía definida, si serán agrupaciones, cooperativas, como sea, pero bueno, se podrá hacer una certificación de pequeñitos agricultores en las cuales se pueda concretar la producción, distribuirla a nivel reglamentaria, ¿no? Y el otro apartadito es ya dentro de nuestra propia comunidad autónoma la publicación del decreto 17 del año pasado, que era la venta de productos en la propia explotación de los productores al consumidor final, no solamente dentro de la propia explotación, sino en los mercados locales, en los restaurantes, en los comedores, lo que es desde la granja al consumidor final. Pues están en marcha y son una herramienta más pues para apoyar y beneficiar un poco a los que son, digamos, más pequeñitos y que no desaparezcan, ¿no? De la desaparición de pequeñas explotaciones habría que hablar un poco más, porque no es que hayan desaparecido, sino que no están en los papeles. Y como no están, pues no se cuenta con ellas, pero sí están ahí todavía y son fáciles de recuperar, ¿no? Y nada más, esas eran las dos aportaciones. Pues, bueno, buenas tardes a todos. Disculpadme que a algunos de la mesa les dé la espalda. Y nosotros somos Alejandro y Carlos, venimos de Fundecid Parque Científico Tecnológico. Nosotros vamos a cambiar un poquito el guión. Nosotros sí teníamos una presentación y no vamos a... creo que la vamos a mantener. Sí. Bueno. Aquí, el ratón abajo está abierta, Alejandro.
Bueno, lo primero, mientras la ajustamos, minimiza, ahí está, F5, bueno, como queráis. En ese sentido, bueno, antes de nada, agradecer a la organización de la mesa que haya contado con nosotros y vamos a utilizar, y la verdad es que muchas veces nos da cosa, porque bueno, lógicamente no tenemos ni la experiencia, ni el expertise, ni el bagaje, ni el conocimiento de los ponentes anteriores que han estado aquí en esta temática y bueno, Alejandro y yo como trabajadores y como técnicos en Fundecip Parque Científico, bueno, lo que hemos intentado, que ahora contaremos un poquito, es agrupar en un documento lo que las empresas, los organismos, los investigadores decían que hacía falta en I+D+I en agricultura ecológica en Extremadura. A ver, en ese sentido, os vengo a contar una historia, como bien ha dicho aquí Dolores Raigón. Hace ya 2 o 3 años, un grupo de actores bueno, se puso como objetivo intentar conectar, que es una de las cosas que tiene que hacer el Parque Científico Tecnológico, donde trabajamos, los distintos actores que en este caso iban a trabajar en la agricultura ganadería ecológica, ¿no? En ese sentido, pues había empresas, como puede ser Haciendas Bio o Hermanos Nieto Flores, había asociaciones, como puede ser Ganadet o Fundación Ecoanime, y luego estaba un centro, un parque científico que era Fundecip Parque Científico Tecnológico de Extremadura, ¿no? Eso fue hace 2 años y pico, y a día de hoy, bueno, pues creo que hay más de 150 empresas, organizaciones, consultores, agricultores que forman parte de esa plataforma, que el objetivo es intentar conectar todo lo que tiene que ver con la I+D+I en Extremadura y muchas veces, como bien se ha dicho y que luego saldrá en algunas ocasiones, no hay que investigar más, sino conectar lo que ya existe. Bueno, pues esa era una de las ideas, ¿no? La idea era agrupar en una cadena de valor todo el sistema de producción ecológica en Extremadura, con el objetivo de vigilar, alertar, conectar, promover e intentar que el sector de agricultura ecológica pudiese desarrollarse en mayor medida en la región de Extremadura. Y de ahí salió la Plataforma Tecnológica de Agricultura Ecológica de Extremadura y uno de sus resultados principales es la agenda de I+D+I que hemos hecho durante todo este año. ¿Cuál es la importancia de esta agenda? No es lo que tiene dentro, que luego lo comentaremos, sino que se ha hecho a través de un trabajo colaborativo de muchas personas. Han participado en la elaboración de esta agenda más de 120 o 130 agentes de Extremadura en las distintas actividades. Es decir, yo no tengo el conocimiento, nosotros hemos intentado, junto con el resto, agrupar el conocimiento que existe en un solo documento. Este documento no es fijo, no está definitivo y nunca será cerrado. Al contrario, este se irá ampliando, nuestra idea es que se vaya ampliando, mejorando con el paso de los años y de los inputs que cada actor vaya generando, ¿no? Se ha hecho a través de un trabajo colaborativo, de un trabajo de investigación y de entrevistas personales. Se han entrevistado a más de 50 actores también personalmente, aunque fue en pandemia y por Zoom en muchas ocasiones, para saber cuáles son las necesidades. Se han hecho distintas mesas de trabajo, donde se han unido a distintos actores, se dividió, y luego lo veremos, en grupos de trabajo de producción agrícola, producción ganadera, elaboración y transformación, comercialización y consumo, que se ha hablado también, y alimentación y salud, como un grupo de trabajo específico en este campo. No vamos a dar datos, que si queréis se enviará la presentación de la importancia de Extremadura, del input. Sí vimos, cuando empezamos a hacer la agenda, que aunque parecía mentira, estaba en otras ideas, de otros planes, y nosotros teníamos que ir con ellos. Dentro de la Estrategia Nacional de la Producción Ecológica ya había no cómo mejorar la producción, sino cómo la I+D+I puede ayudar a mejorar la producción, que es la diferencia con otras posibles agendas. Es decir, cómo aquí entra la I+D+I. También vimos que en el Plan Estratégico de Fomento de Producción Ecológica en Extremadura ya había 2 puntos, que era el desarrollo de la innovación y la cooperación en el sector ecológico, y desarrollo de líneas de investigación. Y con la agenda lo que hemos intentado es ver cuáles serían esas líneas, o para investigar, o para traer la investigación que ya existiera. En ese sentido también analizamos los proyectos de I+D+I, que al no haber mucho, depende en gran medida de que alguien o algunas empresas, algunos centros pidan y se le dé. No es como en otros sectores donde al haber muchísimos proyectos
pues no puede variar tanto. Aquí se puede ver unos dientes de sierra y vimos que en este caso, en Extremadura, en los últimos 5 años, era la empresa privada la que tiraba de la I+D+ en el sector ecológico en Extremadura, desde el punto de vista de inversión, ¿vale? Que es una cosa que normalmente en otros sectores no es todo lo contrario, es el sector público en muchos casos los que tira de la I+D+. También vimos, bueno, que se empezaba ya en ese momento a hablar de la estrategia de granja a la mesa con todo lo que aquí se ha hablado, donde están la reducción de pesticidas, facilitar el registro de variedades de semillas, luchar contra la dependencia de materias primas, fomento del bienestar animal, fomentar la sostenibilidad. Todo lo que aquí se ha hablado estaba incluido, con el objetivo de al menos el 25% de las tierras cultivables estén bajo el amparo de un marchamo de producción ecológica. Y en ese sentido es lo que hemos intentado hacer en este documento, que como os he comentado, es un documento vivo, y dejo a mi compañero Alejandro que diga algunos de los objetivos, algunas de las líneas, que el objetivo de esto es compartirlo. Si alguien tiene alguna idea, alguna necesidad que crea que no está incluida, nosotros mandaremos este documento, por favor, nos mandáis un correo y claramente se analizará, se verá y se incluirá. Muy bien, gracias, Carlos. Bueno, pues me toca a mí, que soy el último. Muchas gracias por vuestro tiempo y gracias por la invitación, Juana. Voy a contar lo que ya ha empezado a comentar mi compañero Carlos. Al final, cómo se ha estructurado el trabajo de la agenda, ¿vale? Y cómo se recoge toda esa información que, como ya os ha contado Carlos, pues trata de un proceso colaborativo bastante amplio, ¿no? Con todos los agentes del territorio. Toda la información dentro de la agenda se estructura dentro de las 5 áreas de trabajo que ya ha comentado: producción agrícola, producción ganadera, comercialización y transformación, alimentación y salud y elaboración. Me quedaba una. Y dentro de esas 5 áreas de trabajo se han identificado 19 objetivos específicos, 56 líneas de trabajo y en torno a unos 90 retos que se han podido afinar hasta ese nivel, ¿no? Dentro del documento. El objetivo general que se persigue con esto, ¿cuál es? El de, no sé si por aquí quizás veis todos mejor y así yo también estoy más cómodo, puedo ver mejor la presentación. El objetivo general de la agenda, pues al final es llegar a una producción ecológica y sostenible en sus distintas vertientes, tanto económica como social y como medioambientalmente. Y luego dentro de cada grupo de trabajo, en la parte de la producción agrícola, pues el objetivo general que se persigue es, lo que estáis viendo ahí, ¿no? Incrementar la eficiencia productiva de los cultivos, mejorando el control y la protección y promoviendo la diversificación productiva. Y un segundo nivel dentro de cada grupo de trabajo son los objetivos específicos que hemos hablado antes y las líneas de acción específicas. Es decir, hemos podido llegar a la identificación de esas líneas de acción concretas sobre las cuales son los retos que ahora mismo se plantean en Extremadura y que en colaboración con todos esos agentes se han podido identificar como puntos de interés. No voy a contarlas una por una, voy a hablar un poco por encima de los objetivos específicos porque si no se puede hacer muy largo y como ya ha comentado Carlos, pues bueno, pondremos... Además Juana me amenaza con que no me va a dejar. Entonces, bueno, pues voy pasando, estáis viendo por aquí objetivos específicos centrados en la diversificación de perfiles de agricultores y productos, incrementar la eficiencia técnica de los cultivos, incrementar la eficiencia en técnicas de cultivo, en todas esas líneas que se ven ahí, cubiertas vegetales, estudios sobre técnicas de manejo del riego, el uso de las tecnologías. Otro objetivo específico centrado en el control y la protección de los cultivos ecológicos, todo lo que tiene que ver con enfermedades, plagas y todas las amenazas que pueden estar en un cultivo. En el campo de la producción ganadera, pues al final lo que se persigue es conseguir un sistema productivo también mucho más eficiente, adaptado al cambio climático y que permita una producción ganadera sana, bien alimentada y garantizando la existencia de insumos, que también es un tema que hemos visto por aquí que es bastante relevante. Objetivos específicos en la parte de producción ganadera, pues investigación y tecnologías para una mayor información, transferencia y simplificación de los reglamentos,
coordinación, promover el desarrollo y la coordinación de insumos de animales de cría y materia prima para la producción ganadera y apícola, sistemas de producción y alimentación base animal alternativos y eficientes, procesos y tratamientos que permitan alcanzar unos mayores estándares en cuanto a sanidad animal y favorecer y apoyar el proceso de la adaptación al cambio climático. En la parte de elaboración y transformación, pues lo que se persigue son optimizar todos esos procesos de elaboración y transformación que permitan incrementar la calidad de los productos, promoviendo la sostenibilidad y sobre todo la valorización y el aprovechamiento de todo lo que tiene que ver con los subproductos y los residuos generados en la actividad productiva. También sigo porque se hace un poco más tedioso. Me voy a la parte también de alimentación y salud. ¿No ven? Aquí vemos también sistemas de acopio y logística, todo lo que tiene que ver con el transporte, con la transformación, con todos los procesos industriales asociados, mejoras de sistemas de gestión de residuos y de los elaboradores de alimentos a través de valorización de sus productos y generación de condiciones y oportunidades de mercado. Es decir, al final llegamos a 3 niveles con líneas muy concretas de acción. En la parte de comercialización y consumo, pues también se persigue facilitar la comercialización y el consumo de productos ecológicos mediante la búsqueda de un sistema comercial y diseños de nuevos canales de venta, ¿no? Adaptados a las condiciones de los productos ecológicos. ¿Vale? Vemos ahí otros objetivos específicos. Como digo, insisto, os compartimos la información porque además es bastante más extensa. Y por último, en la parte de alimentación y salud, que es un tema también que al final hemos visto que ha tenido bastante importancia esta tarde, pues promover todo el conocimiento vinculado con la relación entre la ingesta de productos ecológicos y la salud, fomentando el desarrollo de biocompuestos ecológicos de interés para los sectores de la salud y la alimentación. Como veis, todo lo que tiene que ver con el conocimiento, ampliar el conocimiento y la relación de los compuestos saludables y cómo afectan cómo están presentes los principales productores ecológicos de Extremadura. Conocer y profundizar acerca de los beneficios y las ventajas de la alimentación ecológica frente a enfermedades, alergias e intolerancia, que también es un tema que está muy en tendencia ahora mismo y que se habla a todos los niveles. Desarrollar bioprocesos y bioproductos ecológicos de interés para el binomio alimentación y salud. También vemos ahí un par de líneas de trabajo específicas. Y más o menos, en resumen, creo que me he ajustado al tiempo, pues es eso. Hemos establecido también una priorización de esas líneas, como estáis viendo ahí en cuanto a, por ejemplo, al tema de la parte ganadera, ¿vale? Cuáles son cómo se han priorizado estas líneas en función del interés que han tenido con el sector productivo. Y bueno, luego además el documento de la agenda, ahí tiene una serie de anexos donde aparecen también retos de investigación en cada una de las áreas. Y Carlos, la última parte, vamos a ver la... Y en ese sentido... Sí, ya, en ese sentido solamente me queda terminar, para terminar me quedan 3 cosas, un deseo, un avance y... No, un agradecimiento, un avance y un deseo. Agradecimiento en ese sentido... a María Ramos, que del CAEN, que ha participado en todo momento con nosotros y que sí, y creo que ha sido un pilar muy importante. Un avance, que esa priorización es, como se ha comentado anteriormente, que muchas veces no hay que buscar cosas nuevas, sino transferir lo que ya existe. En unos días se está terminando de hacer una plataforma donde las líneas priorizadas que ha comentado mi compañero Alejandro, se ha buscado qué grupos de investigación están trabajando en esas, qué tecnologías tienen las empresas en ese ámbito y qué referencias bibliográficas, no están todas, sería imposible, pero qué referencias bibliográficas están asociadas a esos retos, y se ha hecho una base de datos que verá a luz en breve, donde se podrá buscar el reto concreto y te dirá qué grupos de investigación a nivel nacional están trabajando ese tema, qué tecnologías y qué referencias son de interés en ese campo. Lo cual era un agradecimiento, un avance y un deseo, y será una ficha más o menos como esta, donde aparezca qué grupos de investigación, qué tecnologías en empresa y qué referencias, en este caso, van asociados al reto de desarrollo de sistemas tecnológicos de información para agricultores y ganaderos ecológicos.
y dentro del grupo de investigación, pues tanto la web, las líneas y los proyectos que están trabajando en ese campo. Y para terminar, era el deseo, que esto es un proyecto financiado por la Dirección General de Agricultura, que termina en breve, y mi deseo es que hayamos podido concienciar de la importancia de la conexión, de trabajar en conjunto para que la I+D+I en todo momento vaya asociada al sector ecológico y que pueda apalancarlo para su desarrollo. Muchas gracias y esto es todo. Una es, por ejemplo, que es muy importante, por qué estamos cambiando la ganadería en nuestra región. Estamos apostando ahora más por el ganado vacuno y sin embargo el caprino lo estamos dejando a un lado, cuando realmente es una fuente muy rica de alimento. Y también nos estamos dando cuenta que el vacuno está produciendo muchos efectos en la atmósfera. Entonces, ¿cómo se puede controlar esta cuestión? Gracias. Es verdad que dices que está dejando el ganado caprino. Realmente creo que hay que trabajar sobre el ganado caprino, no solamente el ecológico, sino en general, porque además, y esto sí es en el ámbito, puede estar dentro del ámbito ecológico, cada especie tiene su función también dentro del medio. Entonces no debemos dejarlo, obviamente. Y también estoy de acuerdo con Marta, cuando decía que echamos mucha culpa a la producción de gases como metano, contaminantes al medio ambiente por parte del vacuno. Pero es que hay una producción de animales en intensivo muchísimo más grande que el vacuno que se está criando en este caso, a lo mejor nuestras dehesas, ¿no? Entonces, es un tema de mala prensa, y lo siento, pero creo que la carne también tiene mala prensa, y la defiendo, y bueno, pues no deberíamos dejar que eso sucediera. Y lo del caprino me parece fundamental porque tiene su propia función dentro del medio también. No solamente que dé un producto rico y que sea nutritivo y que sea organolépticamente bueno, sino que tiene una función dentro del ecosistema. Eso hay que tenerlo en cuenta. Nosotras colaboramos con unas chicas que son arqueólogas y ellas trabajan en cómo, también del CSIC, de la Fundación Milà, en Barcelona. Entonces ellas están viendo cómo cambia, o cómo ha evolucionado de la edad de bronce hasta la edad moderna los huesos de los animales allí en Cataluña, ¿no? Entonces ya han observado como en las épocas de la historia en las que, por ejemplo, en la época romana, en la que hay un imperio, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, en la península ibérica nos especializamos en aquel momento en porcino y en bovino, ¿no? Y podemos hacer las comparaciones con la época actual en que hay un mercado globalizado y hay un imperio y seguimos estando, ¿no?, de nuevo especializada en bovino y en porcino, mientras que en la época como la Edad Media, la Edad de Bronce, en la que hay sobre todo más una mirada hacia adentro, hacia el mercado interior, predomina el pequeño rumiante, el ovino y el caprino, ¿no? Bueno, no es nada determinante, son simplemente unas fuerzas externas también, como el mercado, ¿no?, y como otras fuerzas económicas, pues también influyen y han ido influyendo a lo largo de la historia y siguen influyendo a día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, ovino y caprino también, cuando en el año 2000 un ganadero de caprino le daban por el cabrito 10.000 pesetas y le dan 60 euros, pues también piensa, bueno, pues aquí lo que no me está funcionando, pues tengo que dedicarme a otra cosa. Pero bueno, en fin, básicamente era simplemente por hacer esta conexión histórica que me parece muy bonita y además que tiene mucho trabajo detrás. Muchas gracias. Bueno, he venido a esta sesión porque me interesaba mucho la estrategia de la granja a la mesa
y soy educador ambiental principalmente, y entonces mi preocupación es precisamente cómo en las nuevas generaciones, especialmente en niños y jóvenes, me refiero a jóvenes que no tengan una formación como la de esta escuela agraria, por ejemplo, ¿no? que es más profesional, sino más como consumidores, como esa sensibilización casi como personas, ¿no? de comer algo coherente y que haya sido producido pues, con esa historia que uno siente, que se siente vinculado a lo vivo y a la tierra pues, de una forma coherente, ¿no? Y eso es lo que cambia la sociedad para mí. Y os pregunto, no sé muy bien a quién, pues si sabéis si dentro de las estrategias oficiales, digamos, o de la Unión Europea o estatales o autonómicas, no sé qué es, si hay algún tipo de estrategia o directriz que vincule la educación ambiental con todo lo que es estas estrategias productivas y de innovación, o sea, que no sean solo innovación tecnológica, digamos, o productiva, sino también en la línea educativa, porque realmente no lo sé, o sea, se están moviendo muchísimas cosas y me gustaría tener vuestra opinión de alguien, no sé muy bien a quién. Charo, igual... A lo mejor no directamente a tu pregunta, pero sí indirectamente. El Ministerio, sobre todo la educación, el que trabaja con la formación básica, está realizando una modificación de sus planes competenciales allá donde recurre para coger esto y esto y formar los planes de estudio que luego van a las familias medioambientales, agrarias, forestales, etcétera. Entonces, el trabajo que está haciendo ahora es el de arriba, el de cambiar esas, es que no recuerdo bien el nombre que tiene, pero son como las competencias en formación para... ¿Por qué? Porque ninguna incluía conceptos como agricultura ecológica, ganadería ecológica, transformación, biodiversidad. Eran conceptos que en esa raíz no estaban contempladas. Entonces, uno de los trabajos que hemos estado haciendo desde la Sociedad Española de Agricultura Ecológica es trabajar directamente con INCUAL, ¿no? Que creo que es efectivamente de quien depende toda esa gama, y se han transformado dos líneas, el de la agricultura y el de la ganadería. Y después, por otro lado, al igual que está la estrategia europea de la granja a la mesa, hay una estrategia europea también recién aprobada. Si quieres te la podemos hacer llegar. Está buscando más algunos de los epígrafes, que está desde que el 30% del suelo y el mar de la Unión Europea esté bajo una protección ambiental, o que el 10% de la superficie agraria para paisaje de alta biodiversidad, el 50% menos de plaguicidas, restaurar ecosistemas ante el cambio climático, donde incluso
te dan un avance del número de árboles que se pretenden implantar y que se pretenden plantar, en la Unión Europea, ciudades verdes con 25.000 kilómetros de ríos sin obstáculos, una red transeuropea de espacios naturales protegidos. Es decir, en ese campo se está avanzando bastante y sí está en conexión, hay mucha conexión porque hay muchos indicadores y objetivos similares entre la Estrategia Europea de la Granja a la Mesa y la Estrategia Europea de Biodiversidad. Gracias, Carlos. Bien, yo tengo una pregunta que yo no sé muy bien quién me la va a contestar, pero como estamos en la estrategia de la granja y la mesa, mi pregunta es si vosotros como expertos creéis que técnicamente es viable llevar a ese objetivo del 25% de la superficie agraria útil en agricultura ecológica en los plazos que se ha dado. Si técnicamente, no estoy hablando ni socialmente ni todo ese tipo de cosas, ¿creéis que técnicamente lo podemos hacer? Depende del territorio. Depende mucho del territorio y depende de la línea base de donde partas. Andalucía está ya ahí, ya lo ha alcanzado. La Comunidad Valenciana está en el 19 y evidentemente hay otros territorios que van mucho más lentos y con unos índices más bajos. Pero si se han alcanzado o se van a alcanzar de forma inmediata en algunos territorios, eso significa que en otros será posible. Pero la cinética que hay que aplicar ahí es muy importante, claro. Eso significan acciones políticas. Yo en mi caso hablo, que están los datos ahí, en el caso de Extremadura ese dato actualmente es de un 4,5% o algo así, no llega al 5%. Con lo cual es eso, necesita un impulso importante. Yo personalmente, y hablando técnicamente, creo que en los plazos que está planteando la estrategia de llegar a esa superficie de cultivo, en los plazos que se plantean, tengo una opinión de que posiblemente estemos en una transición. No lleguemos a ello, pero quizás no tanto a la producción en ecológico, pero sí a una producción mucho más sostenible. Esa, en mi opinión, creo que es lo que puede pasar en el periodo que se marca dentro de la estrategia. Y si se llegara, ojalá, pero creo que va a ser un reto, ¿eh? Hablo a nivel de Extremadura. Y puede ocurrir que como el 25% es también a nivel nacional, pues puede que medien también territorio. Claro. Europeo. De la superficie agraria útil. Exacto. Claro. Es un tema. Bueno. Claro, esa es la unidad de medida que pone la Unión Europea, que evidentemente también cabe en la discusión. No, tampoco. Del olivar superintensivo, del olivar tradicional, si nos dan ayuda, sí. Claro. Políticamente se puede hacer en cualquier momento. En cuanto haya subvención, ya se hizo. Sí, estuvimos un par de años en la picota. Sí. Claro. ¿Cuáles son las comunidades autónomas que más superficie?
las comunidades autónomas que ahora mismo más superficie de agricultura ecológica tienen, las que nunca han perdido las subvenciones, con lo cual se mantienen siempre e incluso se incrementa. Y luego está otro apartado que es, como en la nueva política agraria, te van a exigir que aumentes la superficie, pues es fácil que si quieres cobrar tengas que aumentar la superficie. Enrique, y ya termino, y porque es Enrique, si no le dejaba yo meter baza. Cortito, Enrique, y no levantes polémica. Hola, buenas. Yo hablo como productor, ¿eh? Una pregunta que quiero hacer al estrado. ¿Se está haciendo algo para ayudar o saber las necesidades que tiene un agricultor para pasar de una agricultura convencional a una agricultura ecológica? Las trabas que hay o los problemas que hay, ¿se está ayudando al agricultor? Porque todo lo que se está basando, investigaciones, pero como el agricultor no se le ayude o por lo menos se le ponga en línea para poder hacer una agricultura orgánica, yo hablo a nivel mío, personal, de como agricultor después de muchos años, hay un escalón importante para pasar de la agricultura convencional a ecológica, y muchas veces por la ignorancia o el desconocimiento de muchos temas, no solamente agronómicos, burocráticos, certificaciones, financiación, comercio. En eso hay algo, una plataforma, algo, o se está haciendo eso, se está bajando al agricultor a preguntarle qué necesidades tiene, o cómo se puede, o cómo él, o enseñarle a ese agricultor a dar ese pasito, ese paso importante. En unos estudios que estuvimos haciendo con mi grupo de investigación, nos dimos cuenta que sabíamos perfectamente cuáles eran los pasos técnicos que tenía que cumplir un suelo para pasar de convencional a ecológico, un olivar, una ganadería, pero no sabíamos del agricultor. No sabíamos del agricultor. ¿Qué es lo que nos marca que un agricultor pasa de convencional al ecológico? ¿Que va a cobrar más? ¿El precio premium? ¿Que realmente tiene convencimiento de que el modelo es el que es? Y nos pusimos a estudiar. Y hay ya algo publicado de lo que también depende del cultivo. Hemos estado trabajando hasta ahora con el cultivo de cítricos, con el cultivo del caqui, con algunos cultivos de la zona de Valencia que son los más próximos que tenemos y por lo tanto los agricultores más así. Y nos ha sorprendido que el convencimiento medioambiental premia por encima de que la comercialización sea más fácil y tal, pero son estudios en un determinado territorio donde ahora mismo hay políticas, se están aplicando determinadas acciones que están favoreciendo y estoy convencida que si este estudio lo hubiese hecho 10 años atrás, el resultado no sería el mismo. Entonces, casuística, bueno, ahí está. Ahí. 30 segundos. Sí, 30 segundos. Durante algunas de las entrevistas que hicimos a agricultores y a ganaderos del sector primario, nos dimos cuenta, nos dijeron esa necesidad, y algunos de los retos sí van muy vinculados desde crear algunas herramientas que permitan y guíen al agricultor en todos los pasos, que le pudiesen dar información de qué requisitos se requieren en cada parte, y eso está incluido. Ahora es mi deseo, en la última parte que he dicho, el deseo de que todo eso poquito a poco se vaya haciendo realidad, pero por nuestra parte se ha intentado incluir, se ha incluido porque vosotros no lo habéis dicho.